Llegando a ser un verdadero cristiano. Ese es el estudio y estamos en la unidad número 1, culminando en esta mañana. Lección 1, el verdadero cristiano. El texto que con esto vamos a decir empezar y terminar. El texto es 2 Corintios 5:17 y tenemos que saber de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien se anima a decir? Segunda de Corintios 5:17. ¿Alguien se anima? Muy bien. Ahí es el premio para Shirley, que ya sabe de memoria. Con ese texto empezamos y con ese vamos a terminar, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17. La pregunta, ¿cómo uno puede llegar a ser un verdadero cristiano? Y sabemos que es por la gracia de Dios. No depende en absoluto de nuestro esfuerzo, de nuestra obra, porque nuestra obra delante de Dios es como trapo de inmundicia, que no sirve para otra cosa sino para desechar, para tirar. Solamente la única obra de Cristo en la cruz fue suficiente para nuestra salvación, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados. Y cuando conocemos a Cristo, le recibimos por fe, formamos parte de esta familia de la fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Antes de avanzar con los puntos principales que ya se han desarrollado, quería mencionar, hermano, que el propósito de los estudios dominicales es que nosotros leamos íntegramente, que nosotros completemos íntegramente, porque después este material va a quedar con nosotros, para que usted lo pueda hacer en su casa o en la casa de su vecino, en la casa de algún amigo, para compartir, porque ese es el método que nos propone el pastor Mario Felipe. Y si por ahí quieres saber algo más de la vida del pastor, en la página, a ver, página 9, que está en número romano, encontramos de cómo él estuvo utilizando este material en algunos países, como Costa Rica, Indianápolis, en México, este, otros países donde él estaba usando, y este método es visitar, invitar al vecino, decirle, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Y empieza, lección 1 al 5, y en ese proceso reciben a Cristo por fe y luego continúan con la lección 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está? Ese es el propósito. El propósito es que nosotros podamos conocer este material, nosotros responder para que cuando haya dudas en la persona, porque la persona hay muchas preguntas, demasiadas preguntas, para que cuando la persona tenga dudas nosotros podamos intervenir para darle una respuesta y orientarle correctamente. ¿Está bien? Bueno, aquí vamos. Los primeros cristianos. Es importante recordar que no se nos llamaba directamente cristianos, ¿sí? En Antioquía fue la primera vez, pero antes a los que seguían a Jesús se les conocía como los seguidores de Jesús, los de este camino, y con mayúscula, y está incluso en Hechos capítulo 9, cuando Saulo pidió carta o permiso para ir a atrapar a los seguidores de Jesús, a los de este camino, porque eso generaba conflicto entre ellos en aquel tiempo. Los de este camino, también los nazarenos, los que seguían a Jesús, y luego aparece este término en Antioquía. Entonces ahí recién se les denominó cristianos por primera vez. Habíamos también mencionado, están aquellos que aparentan ser cristianos. Y la pregunta es, ¿seré yo, Señor? Porque
podemos aparentar ser, pero Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? A Él no le podemos ocultar nada. Tenemos que ser tal cual somos, tenemos que ser genuinos, confiar de que Él, por amor, me ofrece el perdón y que yo puedo ser su hijo y puedo vivir como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros vimos en Mateo 7:21 en adelante, hay personas que en su nombre echaban fuera demonios, en su nombre profetizaban, en su nombre hacían señales. Pero, ¿qué dice el Señor? No los conozco. Les echó, le dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? Usan el término, hasta pueden decir, soy cristiano, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice lo otro. Pero Él dice, declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay que examinarnos y preguntarnos, ¿realmente soy un cristiano genuino? Y no hay nada mejor que contar el propio testimonio para compartir el Evangelio, porque hay un cambio, hay una transformación que el Señor hace en nuestra vida. Cuando conocemos a Cristo es una nueva etapa, es un nuevo comienzo, como dice 1 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hay un cambio y ese cambio se debe a Cristo. Y el ejemplo que vimos entonces, la vida de Saulo antes de su conversión, él respiraba amenazas y conste que él decía que conocía a Dios. En nombre de Dios, él iba a atrapar a los seguidores de Jesús, ¿sí? Era un hombre muy preparado académicamente, muy respetable en su tiempo, ¿sí? Y tenía un currículum impresionante. Y en nombre de Dios, él hacía todo eso. Pero sin embargo, todavía no conocía al Señor. Vemos su conversión y como evidencia de esa conversión, cuando él tiene ese encuentro personal con Jesús, recuerden que camino a Damasco, él se iba con un propósito para atrapar a los cristianos y meterlo a la cárcel. Sin embargo, el Señor se le aparece y él pierde la visión, pero está escuchando. Un resplandor que le deja ciego por 3 días. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él responde, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le da las instrucciones que tenía que ir a un lugar y a esperar, que él iba a enviar a alguien que se llama Ananías, y él le va a decir todas las instrucciones y le va a aclarar ese mensaje. Por supuesto, él recibe la vista y a partir de ahí, Hechos 9:20 dice que él enseguida predicaba a Cristo. Ya hay un cambio en su mensaje, ya hay un cambio en su visión, hay un cambio, una transformación. Interesante. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que él se convirtió? Bueno, la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, ¿sí? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Será que nosotros, hermanos, experimentamos ese gozo, paz, paciencia? Y en nace paciencia belleteco, David belleteco. Pero si estamos en el Señor, sí, hay luchas, pero no estamos solos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de José. Siempre, para mí, él era una persona que bien podría hasta terminar quitándose la vida, porque fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, fue traicionado, fue acusado falsamente, fue olvidado en la cárcel, pero sin embargo, él estaba con el Señor. Esa relación con Él hizo la diferencia para que, a pesar de que estuvo en el pozo y después en la prisión y después el Señor lo llevó al palacio como un gobernador, alguien que tenía control, como un mayordomo. Porque el Señor estaba con él. Y por supuesto, todo lo que hacía, Dios hacía prosperar. La conversión de Saulo. Después vimos su vida posterior. Él empezó a, podemos mencionar los cambios que él tuvo en su carácter, su amor por los santos,
¿sí? Su amor o su deseo de predicar. Él fue llamado a predicar a los gentiles. Y los gentiles no son judíos, son personas a quienes llegó el mensaje del Evangelio gracias a la predicación de Pablo, porque recordemos que Saulo fue cambiado a Pablo su nombre, y él tenía este ministerio a los gentiles, de manera que a un gentil que recibe a Cristo por la fe forma parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor. Estamos mencionando algunos puntos que ya se han desarrollado, y viene la pregunta, ¿cómo es un verdadero cristiano? Es la persona que ha depositado, ¿sí?, su confianza en la obra de redención que hizo el Señor Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados, que se reconoce como terrible pecador, que se ha arrepentido de todo corazón de sus pecados, confiando en Jesucristo como su único Salvador, siendo nacido de nuevo en la familia de Dios. No es un nacimiento físico como pensaba Nicodemo, ¿verdad?, sino un nacimiento espiritual. Como verdadera evidencia de la salvación, hay una transformación de vida. Me dijo el hermano Fidencio que ya respondieron casi más de la mitad. ¿Hasta qué número se respondió la clase anterior? 17. Sí, bueno, y yo lastimosamente no estaba en el PowerPoint las preguntas, entonces sí, me tomé el tiempo para transcribir y acá ojalá que sirva de apoyo. Aquí está. Primera pregunta. Tenemos nuestro libro en la página 9. Aparecen las preguntas. Vamos a ir a esta parte un poquito más rápido ya que ya se desarrolló, pero algunos van a ir completando ahora. Página 8 empieza, ¿sí? Cuestionario de repaso, lección 1, el verdadero cristiano. Número 1. ¿Son salvos todos los que se consideran cristianos? La respuesta es no, porque Saulo, él se consideraba un seguidor de Dios, ¿verdad? Pero no por eso era un cristiano. ¿Por qué? Y ahí yo puse una respuesta, porque Mateo 7:21 al 22 explica que no todo aquel que dice, Señor, Señor, no toda aquella persona que quizás levanta las manos y adora al Señor o menciona al Señor, no porque se considera un cristiano es salvo. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No es un invento de nosotros. Está en la Biblia, Mateo 7:21 al 22. Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque Jesús mismo lo dijo y está en su palabra, y ahí tomamos nota, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 22. Yo sé que el espacio es un poco pequeño, es una sola línea, entonces es capacidad de síntesis, ¿sí? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál fue la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? La Biblia nos dice que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que tengamos vida eterna. Si esta mañana estuvimos leyendo en la Cena del Señor, San Juan 17, el verso 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La voluntad del Padre es que nosotros creamos en Jesús. San Juan 14 nos explica súper bien. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego le dice a sus discípulos dónde él iba a ir y cuál era el camino
Por eso nos consideran del camino, ¿verdad? Los que seguimos a Jesús en el día a día, no solo de nombre, porque de nombre podemos ser una súper muy linda iglesia, ¿verdad? De fachada, pero ¿qué somos por dentro? ¿O qué somos de lunes a lunes? Necesitamos vivir genuinamente nuestra relación con Dios. Ok, vamos a la pregunta número 2. Y la pregunta dice, ¿es una prueba que somos de Cristo si han predicado, han echado fuera demonios, han hecho milagros en el nombre de Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque muchos están, como dice en comillas, ¿verdad? Dicen ser cristianos, pero no lo son. Están fingiendo, pero no lo son. Podemos mencionar de nuevo ahí Mateo capítulo 7, versículo 21-22, como una referencia bíblica. No todo aquel que, por un lado, están los que dicen, no, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. Están los que dicen, incluso aquellos que hacen en nombre de Dios algo. En nombre de Dios hacen algo, pero no por eso son cristianos. ¿Sí? Vamos respondiendo estas preguntas y aquí tenemos un poco más de espacio y ahí puedes poner lo que en la otra línea no entró, ¿verdad? El que hace la voluntad del Padre es el que es verdadero cristiano, el que no depende de sus obras, sino aquel que depende de la obra de Cristo. ¿Sí? Vamos para adelante. Número 3. El creer en Dios le asegura un lugar en el cielo. Y la Biblia es categórico. En Santiago 2:19 dice que los demonios también creen en Jesús, pero ellos no son salvos. Entonces, acá, queridos amigos, hermanos, a los que escuchan por internet, y a lo mejor usted cree en Dios. Los demonios también creen, pero ellos no son salvos. Entonces hay que cuestionarnos, hay que examinarnos. Y muchas veces a mí se me sembró las dudas. Porque Satanás es especialista para sembrar la duda. Lo hizo con Job. Se va junto al Señor y le dice, ese guau es un pseudo cristiano, o ñembo cristiano. Entonces es bueno examinarnos y preguntarnos, Señor, ¿realmente picocheja o aparento ser? Y al Señor pues no le engañamos, porque Él nos conoce. Pero qué bueno es saber que somos verdaderamente libres y no estamos atados a la esclavitud del pecado. Qué bueno es saber que estamos libres del poder de Satanás, libres del poder del pecado y somos libres de la condenación eterna. Y tenemos esta esperanza de que no estamos condenados, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, número 3, el creer en Dios no asegura. ¿Por qué? Porque los demonios también creen, pero ellos no son de Dios. Vamos respondiendo cada pregunta. Puede que haya dudas y la idea es despejar las dudas. La Biblia, la palabra de Dios es luz que alumbra las tinieblas. Nos da la respuesta y en ella encontramos las respuestas a nuestras preguntas. Número 4. Si usted es fiel a su religión, creyendo sincera y fervientemente en ella, ¿se salvará? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:16, incluso Efesios 2:8 y 9, esto vamos a estar repitiendo bastante porque es muy claro ese texto. La respuesta sería no, ¿por qué? Porque uno es salvo por gracia y no por obras, no por las obras que nosotros podemos hacer. Gálatas 2:16, si alguien busca, lo puede leer bien fuerte para todos. Ahí Efesios 2:8, 9, también lo vamos a leer, pero más adelante. Ahora vamos a leer Gálatas 2:16. A ver, un voluntario.
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Es un regalo de Dios. La fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. No es fe en mí mismo, no es fe en el pastor de la iglesia, no es fe en la religión, ¿sí? Sino es fe en Jesucristo. La fe bíblica es la fe en Cristo Jesús, que Él pagó por tus pecados, que su sangre te limpia de todo pecado, y es esa única obra la que salva, no nuestras obras, ¿sí? Vamos a la pregunta número 5. ¿Es posible para usted, estando todavía en esta vida, tener la seguridad de ir al cielo cuando muera? La respuesta es afirmativa. Sí, es posible saber dónde vamos a ir cuando partimos de este mundo. ¿Por qué decimos que sí? O sea, ¿por qué tenemos esta seguridad? Porque la Biblia lo dice claramente en 1 de Juan 5:13. Que estas se han escrito para que creáis, ¿sí? Y también para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. A mí me da mucha tranquilidad esto, hermanos, porque no se trata de lo que yo sienta, sino se trata de lo que yo sé. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro, así como Pablo también lo dijo, ¿verdad? Que me guardará y me preservará para su reino celestial. Esta seguridad nos da la palabra de Dios, no mis sentimientos. Y yo no digo que el sentimiento esté mal, porque Dios nos hizo seres emocionales, ¿sí? Porque algunos dicen, no, no tenés que sentir. Claro, podemos sentir, pero el sentir no nos salva, sino Jesús salva. Y saber eso nos da la seguridad. Y la seguridad está en su palabra. Dice, para que sepáis. Si vos buscas 1 de Juan 5:13, vas a encontrar literalmente, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. A mí me da mucha tranquilidad eso. Porque ¿cuántas personas estarán viviendo con duda si es que van al infierno o se van al cielo? Pero acá dice claramente, para que sepáis, para que sepas, para que conozcas. Y ahí la Biblia dice, me da seguridad. Gracias a Dios por eso. Número 6, son los que tienen son los que tienen la verdadera salvación, los que se han arrepentido de sus pecados, confiando totalmente en Jesucristo como su Salvador y entregándose a Él de todo corazón. La respuesta, sí. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque la Biblia afirma la manera en que uno se salva, no por sus medios. Debe haber arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y acá quiero abrir un paréntesis. Es verdad que se usa la palabra yo me entrego a Cristo, pero tenemos que entender que Él fue el que se entregó. Él fue el que se entregó. Lo que nosotros estamos haciendo es recibir a Cristo por la fe. Yo sé que Dios me ama, yo sé que soy un pecador, y yo sé que su sangre, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Él se entregó a sí mismo por mí para rescatarme. Entonces Él fue quien se entregó. Y fuimos aceptos en Él, amado, como dice Efesios capítulo 1. Por lo tanto, entendiendo esto, yo me entrego a Cristo. Y hay canciones que dicen, yo me entrego a Él, me entrego a Cristo. Como un resultado de haber tenido esta salvación o este encuentro con Jesús, me arrepiento de mis pecados, sí, y me entrego porque yo sé que Él es el único merecedor de todo. La Biblia afirma que la manera en que podemos ser salvos es arrepentirme y reconocer que por mis propios medios, por mis propios
esfuerzos, mis propias obras, no podré llegar ante Él, ante su presencia, sino por fe en Cristo Jesús. Esta es la fe que salva, la fe bíblica, la fe que está depositada en Cristo Jesús, no en la religión, repito, no en el líder del pastor, no en una iglesia, sino la fe en Jesús. ¿Está claro eso, hermano? Número 7. ¿Se hace cristiano por las buenas obras que logre? Creo que ya lo respondimos antes, pero vamos a responder de vuelta y escribir en nuestro libro. La respuesta es no. ¿Por qué? Explica, dice. Porque la Biblia claramente manifiesta y dice no por obras. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9, contundente, dice, no por obras. No es por lo que podamos hacer. No porque estás orando, hermano. No es porque estás ofrendando. No es porque estás asistiendo a la iglesia. No es porque estás ayudando a limpiar o ayudando a tu vecino o ayudando a la ancianita a cruzar la calle. No porque le das alimento al que lo necesita. No es nada por alguna obra que nosotros podamos hacer. No hay ninguna buena obra que nos salve, excepto la obra única de redención efectuada por Cristo Jesús. Esa obra sí me salva. Esa obra sí te salva, pero no nuestra obra. Es la obra de Dios, es la obra de Cristo. Él se entregó. Está aclaradísimo. Número 8. ¿Es posible ganar su entrada al cielo por medio de la generosidad, siendo muy servicial, ayudando mucho al prójimo, dando los bienes y posesiones a los necesitados? La respuesta es no. La respuesta es no. Uno puede ser muy generoso y aplauso y bien, qué generoso esta persona. Da mucho diezmo, ofrenda, regala. Pero no es por eso que va a recibir la gracia de Dios. No es porque doy dinero a la iglesia, por eso voy a recibir el perdón de mis pecados. No por dar dinero o ayudar voy a recibir la gracia de Dios. No se compra con dinero. El precio fue la sangre de Cristo y es suficiente. Y si alguna, entre comillas, iglesia o cristiano enseña que tenés que dar o hacer algo, a mí me asusta. Entonces te están jodiendo, te están mintiendo, te están robando. Y tristemente, el nombre del Señor es manchado porque muchos en nombre de Dios hacen esto. Pero el mismo Jesús dijo, en mi nombre hicieron esto, hablaron, profetizaron. Sí, y uno hoy en día encuentra iglesias así que hacen show, ¿verdad? Y atrae a la gente. Y están así expulsando esto, sanando lo otro. Deberían de ir a los hospitales. Bienvenido. Muchísimos enfermos. Y que se sanen todos. No. Vamos a considerar lo que dice la Biblia y el Señor Jesús dijo. Hacen esto, dicen esto, pero no, salgan de aquí, no les conozco, hacedores de maldad. Porque hay una sola forma de ser salvos. Número 9. ¿Puede usted llegar a ser cristiano por ser miembro de una iglesia? La respuesta es no. No porque sos miembro de esta iglesia, sos cristiano. No porque venís acá, sos cristiano. ¿Por qué? Porque no es por hacerse miembro de una iglesia que uno recibe la salvación, sino por la fe en la obra de Jesucristo. Número 10. ¿Es la persona salva a partir de su bautismo en agua? La respuesta es no. El bautismo es una evidencia de que ya fuimos salvos, pero no es un requisito para la salvación.
Es una identificación con Cristo, es un paso de obediencia. Ya conozco a Cristo y yo me quiero identificar con Cristo, por lo tanto quiero bautizarme en agua. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente, ¿verdad? En Tito 3, 5 al 6, que somos salvos no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sí? Además está Efesios 2, 8, 9, que ya lo repetimos y lo volvemos a mencionar, no es por obras. Número 11. ¿Son salvos todos los que profesan ser cristianos? La respuesta es no. Ya sabemos porque Mateo 7, 21, 22, Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? No, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el texto continúa diciendo, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Avanzamos? Número 12. ¿Es adecuada su propia fe para salvarle? La respuesta es no, porque hay que direccionar esa fe, porque yo puedo tener fe en mi capacidad intelectual, puedo tener fe en mi familia, en mis recursos, puedo tener fe en el pastor o puedo tener fe en la congregación, pero esa fe no me va a salvar, porque la fe debe ser en Cristo Jesús. Gálatas 2:8, Gálatas 2:16, Efesios 2:8, Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Número 13. ¿Es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios? No, eso es error, es una equivocación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo que hay un solo camino. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los caminos. O si no, él hubiera dicho, yo soy uno de los tantos caminos. Él dijo, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Yo soy la vida, no hay otra vida, sino la vida que está en Cristo Jesús. No es la religión, puse ahí paréntesis, sino la relación con Cristo, la que me salva. Número 14. Para lograr la salvación, ¿es suficiente ser sincero en su religión? La respuesta es no. ¿Por qué? Y el hermano Mario dice, muchos son sinceros, pero sinceramente equivocados. Ahora, si piensan que por ser sincero en su religión, porque ninguna religión me va a salvar. La religión es un invento humano, la palabra re es volver y ligión viene de ligar o unir. El hombre intenta unirse con Dios, con su creador, pero no puede por sus medios. Solamente a través del medio que Dios mismo estableció, a través de la cruz, que es el camino, que nosotros podemos tener esa relación con Dios. No a través de la religión, sino a través de una relación con Cristo. Número 15. Era Saulo bien educado y preparado en la religión de los judíos. Y claro, claro que sí, era muy evidente. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 22 nos da la respuesta y puse de esta forma, ¿verdad? Vos podés buscar ahí. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Él fue un hombre muy preparado, ¿sí? Muy educado. Era muy respetado en su religión, pero no es la religión la que le salva, sino es Cristo. Número 16. Antes de su conversión, ¿era Saulo un hombre que amaba a los cristianos y hacía todo para ayudarles? La respuesta es no. Hacía todo para mandarle preso. Es más, él estaba cuando a Esteban, el primer mártir cristiano que murió apedreado por causa de su fe en el Señor Jesús, él estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Él odiaba a los cristianos. Él no quería saber nada de los que seguían a Jesús. Era celoso de su religión. Entonces la respuesta es no. ¿Cómo lo sabemos? Pues Hechos 22:4, Gálatas 1:13, incluso Hechos capítulo 9, versículo 1, que él pidió carta o permiso para ir a atrapar a los cristianos. Entonces todo esto demuestra lo contrario. Él no es que buscaba a los cristianos para ayudarle antes de su conversión. Ahora sí, después de su conversión, sí,
Muchos le tuvieron miedo, como que le miraban de lejos. Para mí que me quiere atrapar nomás. Pero sin embargo, se dieron cuenta por su transformación y cómo defendía la causa de Cristo. Número 17. ¿Creía Saulo de Tarso en Dios antes de su conversión a Jesucristo? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 22:3 lo afirma y él fue muy religioso. Número 18. ¿Podría una ferviente creencia en Dios salvar a Saulo de la condenación eterna? Porque no podía, porque él creía erradamente. Esta respuesta, queridos hermanos, lo encontramos al final del libro, ¿sí? Entonces, la mayoría de la respuesta ya está. En algunos hay que explayar un poquito más, de acuerdo al espacio. Pero antes de tener un encuentro con Cristo, él creía en Dios a su manera, pero no era salvo. Erradamente, así como la religión de Caín, ¿verdad? Erradamente a su manera. Número 19. Saulo vio una fuerte luz del cielo y oyó la voz de Jesucristo. ¿Fue esa experiencia lo que le salvó? Y la respuesta es no. ¿Cómo lo sabemos? Pues Jesús le dijo a dónde ir para oír el Evangelio. Y Dios utilizó a un siervo llamado Ananías. ¿Para qué? Para que le explicara, y es lo que nosotros necesitamos. Así como Felipe se acercó al carro y habló con el etíope, un funcionario que iba encima de sus tesoros, queriendo conocer a Dios. Leía la escritura, pero no entendía. Entonces, otra evidencia de que no por leer la Biblia uno es salvo, porque muchos leen pero no entienden. Es necesario que alguien pueda explicarle. Entonces, es necesario enviar, ¿verdad? Es necesario ir y es necesario orar y es necesario sostener, ¿verdad? Y que nosotros mismos demos testimonio de nuestro Señor. 20. Si usted tiene una experiencia religiosa extraordinaria, ¿es prueba que usted es salvo? No. ¿Cómo lo sabe? Pues las experiencias no le salvan. Cualquier experiencia que uno pueda tener no le salva. Le salva Jesucristo. Y alguien puede decir, pero mi experiencia con Jesús, amén. Jesús es el único que salva, ¿verdad? Pero ninguna experiencia sobrenatural, no por eso es salva a la persona. Es Jesús quien salva a la persona. 21. ¿Fue la vida de Saulo transformada por el bautismo en agua? No. ¿Qué significa la palabra bautismo? Y sencillamente es ponerse dentro.